22, verso 1 y verso 2, nos va a comenzar a hablar de la parábola de las bodas. Dios usa parábolas para que los hombres podamos entender cosas que están en su corazón. Usa un lenguaje para que las personas aún más comunes, aún de la época con las que él hablaba, pudieran comprender lo que él quería decir. Pero a veces la parábola es tan sencilla que no captamos toda la esencia. Entonces nos perdemos a veces en la sencillez. Quiero hablar un poco acerca de la edificación de la iglesia, hermano. Entonces vamos a comenzar desde este pasaje. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Mira cómo el Señor resume el propósito de Dios. ¿Tú quieres saber qué quiso hacer Dios con la creación, con la humanidad? Es esto: Dios el Padre, que estuvo eternamente con Dios el Hijo, estando la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, toma la decisión el Padre de hacer una creación para que en esa creación pudiera edificarle Dios una esposa a su Hijo. Y todo el trabajo de la historia de la humanidad es Dios preparándole una esposa a su Hijo. ¿Cuál es la esposa del Hijo de aquel rey que quiere hacerle bodas a su Hijo? La iglesia, ¿sí? En el Nuevo Testamento encontramos que Dios compara a su iglesia de muchas maneras. Un lenguaje que él usa muy común es la figura de un esposo con una esposa. Entonces vamos a hablar un poco de la esposa del Hijo de Dios, la esposa del Cordero, de la iglesia que el Señor quiere para su Hijo. Hoy en día, cuando nos usan el término la iglesia, de una vez me refiero a la denominación donde yo me estoy reuniendo, o a la iglesia esto, a la iglesia esto, pero es un concepto de nuestra época, pero no es un concepto bíblico. Cuando Dios habla de la iglesia de su Hijo, de la esposa del Cordero, se está refiriendo a la compañía de hombres que Él compró a través de su sangre, los cuales están siendo formados para ser la compañera que va a ser idónea para su Hijo por los siglos venideros. Entonces vamos a ver varias cosas. Vamos a comenzar viendo una figura que se encuentra en el libro de Génesis. Porque en el libro de Génesis, ya desde el comienzo, aunque Dios está narrando la historia del hombre y la mujer, de alguna manera está narrando proféticamente lo que Dios va a hacerle a su Hijo. Y la figura de Adán y de Eva nos sirve para entender un poco la manera como ese padre le edificó esa esposa, aquel hijo que quiere llevar a las bodas. Génesis capítulo 2, creo que está, nos habla de esto. Génesis 2, verso 21. Entonces el Padre, que es un rey, que es el rey de los reyes, quiere hacerle una boda a su Hijo. Pero para que haya una boda tiene que haber un esposo y una esposa. Lo que nos va a mostrar el pasaje de Génesis es cómo el Padre le edifica esa esposa al Hijo, o cómo, de dónde sale esa esposa. Y vamos a encontrar que realmente hay algo que es supremamente precioso para Dios y precioso para el Hijo, que es la esposa del Hijo. Entonces vamos a leer ahí desde Génesis 2, verso 20. Y dice: y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios crea a Adán, lo pone en medio del paraíso, le pone todos los animales, le manda a poner nombres, pero cuando Adán comienza a mirar todos los animales, no se halló una ayuda idónea para él. ¿Sí? Dios quiere tenerle una boda a su Hijo, pero su Hijo no tiene esposa. Adán es una figura de Cristo. Pablo usa ese lenguaje. Adán, figura de Cristo; Eva, figura de la iglesia. ¿Qué es una figura? Que Dios va a usar un personaje histórico que existió para mostrarnos algo que hay en su corazón. Siempre Dios usa esa manera. Un día Dios le dice a Abraham: Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo. Y Abraham fue, llevó a su hijo, lo amarró, lo subió al altar, y cuando lo iba a sacrificar, Dios le dice: detente. ¿Por qué mandó Dios a Abraham a sacrificar a su hijo? Porque Dios iba a comenzar a mostrarle al pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, que para que Dios pudiera perdonar y hacer de ellos una nación, Dios iba a sacrificar lo que más amaba. Entonces le enseña a Abraham
con su experiencia con su hijo, que Dios también tiene un hijo y que ama tanto al hombre que él sí no va a retener el cuchillo, sino él lo va a llevar a una cruz a morir por nosotros. Entonces comienza a usar experiencias de hombres históricos para preparar nuestra mente para que entendamos cuando Cristo fue a la cruz y saber que no fue una casualidad, sino que el Padre que nos amó estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Entonces son figuras que Dios usa. Dios siempre ha hablado de esa manera y debemos aprender a conocer cómo Dios se revela. Entonces ahora tenemos la figura de Adán. La figura de Adán es la figura del esposo, pero no tiene una esposa. Entonces, ¿cómo Adán va a tener su esposa? Porque Dios quería darle una esposa a su hijo para que él se casara. Pero el camino que escogió el hijo para poder tener su esposa es bien tremendo, ¿no? Y esto muestra el amor y el compromiso que tiene el hijo por su esposa. Porque, bueno, eso nos enseña, hasta como esposos nos enseña. Yo quiero tener una esposa idónea, una mujer que mi esposa, porque yo ya tengo, que mi esposa sea la mujer que yo necesito para lo que Dios quiere. Entonces comienzo a decirle, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. La Biblia dice que tienes que someterte. Y Dios me dice, bueno, ¿quieres tener una esposa idónea? ¿Estás dispuesto a pasar por un sueño y a ser herido y de que tu herida salga tu esposa? O sea, ¿estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a sacrificarte? ¿Estás dispuesto a que Dios te hiera? Entonces, a veces uno quiere que el Señor haga algo en medio nuestro, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. En cambio, Cristo sí nos mostró cómo era el camino para que la voluntad de Dios se cumpliese. ¿Sí? Entonces vamos a leerlo, porque esto es figura de Cristo y la iglesia, pero también nos enseña bastante a nosotros. Dice, entonces como no se halló una ayuda idónea para él, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Siempre que tú estudias, no tenemos el tiempo y no quiero alargarme mucho, cuando estudias el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento, el dormir es una figura de la muerte. Tú lees el libro de Reyes y entonces comienza, y David durmió y fue reunido con sus padres. Y Salomón durmió y fue reunido con sus padres. ¿Qué es eso? Que murieron. Una vez le dijeron al Señor, bueno, Señor, algo de Abraham, Isaac, Jacob, y el Señor le dice, miren, Dios no es Dios de muertos. Para Dios ellos están durmiendo. ¿Sí? Entonces la figura de dormir es una figura de muerte. Dios quería hacerle una esposa a Adán, pero para eso Adán tuvo que estar en un periodo de muerte, de dormir. ¿Pero de qué nos habla eso? Porque eso nos habla de Cristo y la iglesia. Y vamos a ver ahorita una figura que no es figura, fue así, pero nos enseña. Y tú vas a ver cómo corresponde la historia de Adán y Eva y la historia de Cristo y la iglesia. Entonces mira lo que pasó. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, o en la muerte de Adán, ¿qué pasó? Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dios hizo una cirugía con Adán. Lo lleva a la muerte, le abre el costado, saca la costilla del costado y cierra la herida. ¿Para qué? Para que Adán pudiera tener una esposa. Ahora le damos el Evangelio de Juan. Vamos a ir a ver a Cristo muriendo en la cruz. Es bastante precioso cómo se nos usa la misma figura. Juan, al final del Evangelio, ahí en la crucifixión. Juan capítulo 19, verso 31. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebrantaron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Entonces tenemos a Cristo en la cruz. Para que la muerte de los crucificados sea acelerada,
lo que hacían era quebrarle los huesos de los pies. ¿Por qué? Porque inmediatamente el hueso era quebrado, el cuerpo caía en una posición donde los pulmones no podían respirar. Entonces así hacían que los que estaban en la cruz murieran más rápido. ¿Por qué? Porque al día de la siguiente era Pascua y tenían que recoger el antes de las 6 de la tarde, porque después de las 6 de la tarde ellos por guardar el sábado no podían hacer nada. Entonces necesitaban acelerar la muerte de ellos, pero había una profecía, había una figura que Dios no iba a dejar que no se cumpliera. Entonces mira lo que pasa. Acuérdense de la figura de Adán durmiendo, siendo herido en un costado para que de su costilla salga algo. Mira la figura tan preciosa. Y dice, vinieron más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. O sea, él ya estaba muerto, ya había expirado, ya había entregado su espíritu. ¿Sí? Pero uno de los soldados, aquí el instrumento es el soldado, pero detrás de la muerte de Cristo estaba Dios el Padre. ¿Por qué? Porque el camino para que Cristo pudiera tener una esposa era la cruz. Miren, hermanos, ni siquiera los judíos, seguidores de Cristo, sus discípulos, entendían por qué Él debía ir a la cruz. Señor, le dijo un día a Pedro, en ninguna manera esto te acontezca. Porque Pedro tenía la mirada en las cosas de aquí de la tierra, pero Cristo miraba el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que Él pudiera tener unas bodas, pero para Él tener unas bodas tenía como Adán ir a la muerte. Y en la muerte Dios iba a sacar del costado de Cristo a su esposa. ¿Sí estamos entendiendo la figura? Y mira lo que pasó. Entonces el soldado le abrió el costado con una lanza. También Cristo sufrió una cirugía en la cruz. Y al instante salió sangre y agua. Cuando Adán se le saca la costilla, sale la esposa. Cuando Adán ve que le traen la esposa, dice, esta es huesos de mis huesos, carne de mi carne. O sea, ella salió de mí mismo. Pero acuérdense que Adán es una figura. Cuando hieren a Cristo sale agua y sale sangre. Y Juan afirma su testimonio diciendo, mira, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Porque estas sus cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Pero ese traspasar de Dios, esa herida, ¿qué produjo? Pues Adán, su esposa, pero a Cristo agua y sangre. ¿De qué nos habla el agua y la sangre? Hermanos, nosotros estamos bajo un nuevo pacto, ¿sí? Cuando creemos en Cristo, ya no estamos bajo el pacto de la ley, las letras y los mandamientos y las ordenanzas, sino bajo un nuevo pacto. Pero el nuevo pacto tiene dos verdades esenciales, dos cosas que fundamentan y que permiten que Cristo tenga su pueblo. Una cosa es el agua y otra cosa es la sangre. Vamos a leer Hechos y vamos a entender de qué nos habla el agua y de qué nos habla la sangre, porque ese es el material, así como Eva fue hecha del material de la costilla, ahora la iglesia es hecha de este material, de agua y de sangre. ¿Qué es el agua y la sangre? Pues la sangre nos habla del precio que pagó Cristo en la cruz y el agua nos habla del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se lo estoy interpretando a mi manera, sino la misma Biblia lo explica. El mismo Cristo cuando estaba tomando la cena les dijo, mire, este vino es mi sangre, la sangre derramada del nuevo pacto. Y ya vamos a entender por qué sangre. ¿Y el agua qué es? Si alguno tiene sed, venga y beba. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Así que el nuevo pacto tiene dos aspectos. Uno, el precio que Cristo pagó, la sangre. Y el segundo aspecto es el Espíritu Santo que Él prometió a todos los que creyesen. Amén. Eso es lo que hace la esposa de Cristo, la esposa del Cordero.
Leamos ahí Hechos capítulo 2, cuando Pedro está predicando en Pentecostés. 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A ese Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, no fue porque sí, sino porque Dios había determinado que él debía ir. Los instrumentos que Dios permitió fueron el imperio romano y los judíos que se rebelaron, pero iba por voluntad de Dios. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esa fue la herida, esa fue la muerte de Cristo. Pero eso que produjo, vamos a leerlo ahí en el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? La sangre y el Espíritu. La sangre para perdón de los pecados. Y lo segundo es: y recibiréis el don del Espíritu. Entonces, la sangre que salió del costado de Cristo es una figura de la sangre de Cristo por el pecado, y el agua es una figura del Espíritu Santo. Mira lo curioso, hermanos. Cuando uno debe entender la Biblia según la revelación progresiva de Dios, porque a veces se nos hablan de la sangre y uno dice, o del Cordero de Dios, y uno no entiende. Más o menos el lenguaje es así. Cuando un judío por la ley quería acercarse a Dios, Dios sabía la condición de pecado del judío. Entonces le mandaba la ley sacrificar un animal para poderse acercar a Dios. Entonces llegaba el judío, presentaba su ofrenda y el sacerdote examinaba la ofrenda. Miraba el animalito, y si el animalito era de un año, sin mancha, sin un dedo largo, sin ninguna cosa extraña, entonces el sacerdote decía: está limpio. Algo así fue con Cristo. Antes de ir a la cruz, Herodes lo miró y dijo: no hay pecado en él. Pilato lo miró y dijo: no hay pecado en él. El mismo Señor les decía: alguno de ustedes me redarguye de pecado, y nadie lo podía redarguir de pecado. ¿Qué era? Un animal limpio, o sea, sin pecado. Porque si Cristo hubiera pecado, no hubiera muerto por nuestros pecados, sino por los de él. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces el animalito tenía que ser limpio. Él lo llevaba al sacerdote y el sacerdote le decía: ¿te identificas? Y él decía: sí. Entonces, ¿qué hacía el judío? Ponía su mano sobre el animalito. Entonces el sacerdote sacaba el cuchillo y lo sacrificaba. Y esa sangre que botaba el animalito era tomada. Y esa sangre era la que se presentaba delante de Dios para que Dios pudiera perdonar los pecados del judío. Entonces, ¿qué está haciendo el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento ya no traes tú el sacrificio, sino el sacrificio o la ofrenda del animal lo manda Dios mismo. O sea, ya tú no traes algo, sino, dice Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios. Tú ya no lo traes, Dios mismo puso la ofrenda. Y ya tú no lo sacrificas ni lo sacrifica un sacerdote, lo lleva Dios mismo a la cruz. Y a través de ese sacrificio, por esa sangre, Dios le otorga primeramente perdón de pecados a los hombres. Pero eso no es lo único. Lo siguiente es el agua. ¿Qué es eso? Cuando una persona cree y se arrepiente de sus pecados, confiesa sus pecados, es limpiado por la sangre de Cristo, es perdonado, y lo siguiente que sucede es que viene el Espíritu Santo a morar en esa persona. Eso es lo que la Biblia llama el nacimiento de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados que cualquier sinvergüenza hoy dice que es cristiano. Porque va a una iglesia cristiana, dice que es cristiano. Pero para Dios los verdaderos cristianos son estos. ¿Cuáles? Los que sus pecados han sido perdonados y donde el Espíritu Santo ha venido a morar.
Tú no eres cristiana porque vayas a una iglesia cristiana. Tú no eres cristiana porque tus papás sean cristianos. Tú no eres cristiana porque estés en una religión cristiana. Tú eres cristiana si eres consciente que la sangre de Cristo ha limpiado tus pecados y el Espíritu Santo ha venido a morar a ti y hay un testimonio interno de que eres hijo de Dios. Cuando Cristo mira la tierra, a Él no le importa si es iglesia presbiteriana, iglesia bautista, iglesia no sé qué. No. A Él le importa si la sangre está puesta en el dintel de nuestra puerta. A Él le importa si hemos nacido de nuevo, si su Espíritu ha venido y ahora somos hechos templos del Espíritu Santo. Cuando Él ve una mujer así, Él dice como Adán, esta es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Esta está no por una tradición religiosa, no por hipocresía, no por nada. Esta está porque yo morí por ella y mi muerte le ha traído una nueva vida. Y ahora cuando Él ve a esa esposa, Él quiere casarse con su esposa. Él ama a su esposa. Él estuvo dispuesto a morir por su esposa. Qué precioso, hermanos. A ser herido para tener una esposa, una compañía de hombres y mujeres que han sido redimidos por su sangre y hechos sacerdotes. Y van a estar con Él eternamente. Esa es la esposa. Ese es el misterio del reino de los cielos. Dios quería tener unas bodas para su hijo, pero su hijo tuvo que caminar en pos de la cruz y morir para poder tener una esposa verdadera. O sea, genuina, nacida de su sacrificio. ¿Sí? Hasta ahí lo vamos entendiendo. Ese fue el trabajo que hizo Cristo para sus bodas. Pero hay algo todavía más interesante, hermanos. Que aquel esposo que ya tiene su esposa, que es su esposa, no es nuestra esposa, porque hoy en día los pastores dicen, es que esta es mi iglesia. ¿Desde cuándo yo le quité el lugar a Cristo? Si la esposa solo tiene un esposo. ¿Desde cuándo yo me enseñoreé de algo que es de Cristo? Ten cuidado con poner tus manos a tu esposa. Como yo les decía que a los hermanos en Fonseca. Imagínate, yo tengo mi esposa y me voy a casar con mi esposa. Entonces contrato a un amigo para que me ayude a coserle el vestido. Y veo que mi amigo cosiendo el vestido comienza a tocar a mi esposa. ¿Yo cómo me voy a sentir? ¿Cómo se sentiría usted, hermano, si usted ve que aún su mejor amigo le está poniendo las manos a su esposa? Miren, hermanos, se me acaba lo cristiano. ¿Por qué? Porque es mi esposa. ¿Cómo se debe sentir Dios, el Hijo de Dios, cuando ve lo que hoy en día se hace con la iglesia de Cristo? Miren, yo he visto lugares donde se para el pastor y dice, aquí se hace lo que yo digo, porque aquí yo soy la cabeza. ¿Desde cuándo el hombre es la cabeza? La cabeza es Cristo. ¿Por qué? Porque el único que pagó con su sangre para tener una esposa es Cristo, no ningún pastor. Dijo Pablo, ¿acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Él se pone como ejemplo, ¿acaso? Yo soy un colaborador, un siervo. Nosotros debemos vernos así. Colaboramos y trabajamos ¿para qué? Para que el Hijo de Dios tenga su esposa. Y eso es lo que quiero hablar ahora. Ya Cristo murió para tener una esposa, pero ahora Él quiere tener colaboradores. Personas que amen ese propósito y trabajen en pos de ese propósito. Amigos, pero no amigos que pongan las manos sobre la esposa, sino que se gocen en lo que está haciendo el Padre para su Hijo. Vamos a leer ese lenguaje. Está ahí en el mismo Evangelio de Juan. Juan el Bautista hablaba así de su ministerio. Mira lo que decía Juan el Bautista. Vamos a leerlo desde el 28. Cuando le preguntan a Juan si él era el Cristo, en el verso 28 dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Juan 3, verso 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Mira cómo Juan hablaba. Yo soy el amigo y yo me gozo en que la esposa
en que el esposo tenga a su esposa. Y me gozo en la voz del esposo. Yo me acuerdo que cuando me fui a casar, tengo un amigo en el Señor que estaba más contento que yo con mi matrimonio. Y me ayudó en todo lo que tenía que hacer. Y él era feliz ayudándome a hacer toda la preparación de mi boda. Así debemos ser nosotros, personas que nos gozamos, que trabajamos, que sacrificamos para que Cristo tenga lo que Él se propuso. Colaboradores, amigos del esposo. Y como les dije, quiero hablar de edificación. Y la edificación no puede haber si Cristo no muriera. Pero después de que Cristo muere, Dios nos ha encomendado llevar el ministerio del nuevo pacto. El evangelio de Cristo que atrae a las personas que han de componer ese cuerpo celestial que es la esposa del Cordero, la iglesia. Entonces vamos a leer varios pasajes del Antiguo Testamento que nos muestran ciertos principios en la edificación de Dios. Gracias, hermano. Entonces vamos a leer Ageo, uno de los profetas menores. Vamos a leer algunos principios de edificación. Ageo. Porque Dios quiere tener colaboradores. Pero vamos a ver cómo Dios despertó a través de la historia de Israel personas que participaron de alguna manera en el trabajo de Dios. Así como la iglesia es comparada con una esposa, también la iglesia es comparada con un templo, con un edificio, con un tabernáculo. Entonces vamos a leer unos pasajes que nos hablan de una edificación, de un tabernáculo que nos sirve también para entender un poco la edificación de la iglesia. Entonces Ageo capítulo 1. Vamos a leerlo desde el verso 2. Ageo escribe en los tiempos de Zorobabel y de Josué, en los tiempos de la restauración de la casa. Israel por su infidelidad cayó en cautiverio en Babilonia. Dios vuelve al pueblo a Jerusalén para que ellos reedifiquen el templo. Así nosotros estamos en un tiempo, hermano. Un tiempo no de edificación, sino reedificación. ¿Qué es reedificar? Es restaurar algo que en algún tiempo se perdió. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, tú encuentras la iglesia de una manera preciosa. Pero cuando tú miras nuestro tiempo actual, la iglesia perdió el rumbo, perdió el camino y llegó a estar en ruina. Nuestra época es una época de ruina espiritual, de ruina de edificación, porque lo que Dios quiere para Él no está viéndose, no se está viviendo. Entonces, Dios levanta hombres para que ellos restauren el testimonio de Dios. Ahí Ageo capítulo 1 verso 2. Y cuando Él manda a estos hombres, ellos comienzan a trabajar, pero se levanta el infierno en contra de ellos. Entonces comienzan a tener problemas por acá, problemas por allá. Y los problemas fueron tantos que duraron 20 años con el trabajo quieto. O sea, Dios quería la edificación de su casa, pero las pruebas hicieron que aquellos que estaban trabajando se desanimaran y cesaran la obra. Eso es muy común. Siempre que Dios va a hacer algo, se levantan pruebas, se levantan pruebas. El enemigo va a usar hasta personas cercanas para servirnos de estorbo, los mismos hermanos, y comienza a haber un ambiente difícil. Y a veces los hermanos se desaniman y paran la obra. Entonces, cuando ellos paran la obra, después de 20 años, Dios despierta a unos profetas para que por medio de la palabra ellos sean estimulados a volver al trabajo. Entonces ahí sí leemos en el verso 2. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, el pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, llegó el momento que al pueblo se le perdió el interés por la edificación de la casa. Tú lees a Pablo y Pablo decía que él estaba dispuesto a sufrir dolores por la iglesia en ciertos lugares. Pero esos hombres como Pablo se perdieron y comenzamos a encontrarnos con una generación de creyentes que lo que les interesa es prosperar aquí en la tierra. Entonces ellos están interesados en edificar una gran casa, construir grandes cosas, vivir para ellos mismos. No importa que la iglesia de Dios esté en ruina. A ellos les interesa ser personas exitosas en este mundo. Esa era la generación
de Ageo. Personas que habían perdido el interés por la causa de Dios y ahora vivían para ellos mismos. Entonces mira lo que pasó. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. No es tiempo para edificar mi casa, pero sí se la pasan edificando la suya, invirtiendo tiempo en su casa. Yo me acuerdo cuando construí mi casa nosotros la construimos, nosotros mismos, entonces compramos materiales y eso pasamos meses gastando plata y trabajando para lo de nosotros mismos. Pero cuando uno mira la iglesia del Señor, yo a veces me pongo a pensar, ¿cuánto dinero yo he invertido en la iglesia del Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos machucones? ¿Cuántos dolores de cabeza como los que tuve por mi casa he tenido por la casa del Señor? ¿Cuántas veces he llorado, me he preocupado, me he angustiado por la casa del Señor como lo hice por mi casa? Miren, hermano, uno a veces por construir su casa hasta se endeuda. No le importa pasar 7 o 10 años pagando una hipoteca por su casa. Pero ¿cuántos están dispuestos a trabajar por el propósito eterno de Dios, para que la esposa del Cordero sea edificada? No muchos. La gente vive para sus propios planes, pero Dios quiere tener unos colaboradores. Amén. Y los va a despertar, no los va a dejar cómodos, no los va a dejar tranquilos con la manera de vivir que tienen todos los demás. Los demás se preocupan por esto, por como Sodoma y Gomorra. ¿Saben qué dice el Señor? Cuando Él venga va a ser como Sodoma y Gomorra. Y no está hablando del homosexualismo. ¿Saben de qué está hablando? Que estarán comprando y vendiendo y dándose en casamiento. O sea, personas ocupadas en ese mundo de prosperar, de crecer, de tener, de casarse, de edificar su casa. Y eso no está mal. Lo malo está cuando eso ocupa el primer lugar y ha despojado nuestro corazón del propósito y del plan de Dios para nosotros. No es que no tengamos que trabajar, no es que no podamos casarnos, pero ¿por qué sufre nuestro corazón? Para mí es lo importante, lo mío y lo del Señor hay que esperar. Cuando aún en nuestra generación, hermano, nuestra generación lo que más va a carecer es de tiempo. Va a carecer es de tiempo, por los tiempos que estamos viviendo. Y mira lo que sigue diciendo el Señor. Pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, póngase a pensar en qué está invirtiendo usted su tiempo, su vida, su corazón, su pensamiento, su dinero. Y no es que estemos pidiendo dinero, sino que lo que ama nuestro corazón, en eso gasta nuestro bolsillo. Si a nosotros nos interesan las cosas de Dios, fácilmente, si nuestro corazón está por Él, todo nuestro ser, nuestra casa, nuestra vida, todo gira en torno a eso. Y dice, mira lo que dice, sembráis mucho y recogéis poco. ¿Qué es eso? Ellos estaban interesados en sus asuntos y como ellos estaban interesados en sus asuntos, no tenían la bendición de Dios en las cosas que hacían. Miren, hermanos, hay personas que trabajan tanto que no tienen ni siquiera tiempo para disfrutar lo que están trabajando, porque su vida comenzó a girar en torno a eso. Ya no tienen paz ni siquiera con el trabajo. Están trabajando y están deseando en su corazón tener otro trabajo, pero el problema no es el trabajo, el problema es que como su corazón gira en torno a eso, eso nunca les va a traer paz ni alegría a su corazón. Porque cuando Cristo es el centro, su propósito, Él nos llena y aún lo que hacemos, sentimos esa bendición de Dios con lo que hacemos. Amén. Pero cuando Cristo no es el centro, aún las cosas por las que nos esforzamos se vuelven fatigosas. Como decía Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que se hace debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Pero hay una obra que se está haciendo debajo del sol que permanece para siempre. Una esposa que se está preparando, que se está vistiendo. Un edificio que se está construyendo. Y dice, coméis
y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Así hoy es en día, hay gente que recibe el sueldo, hermano, y ya lo tiene más empeñado con sus tarjetas de crédito. Nosotros tenemos el caso de un hermano, ustedes lo conocen, y su familia. El papá de él era un gerente en una empresa y decía, hermano, yo me ganaba no sé cuántos millones, pero cuando me llegaban no sé cuántos millones, iba a mirar las deudas, antes salía debiendo. Y ahora que estoy viendo una vida más sencilla, que amo al Señor y que estoy sirviéndole al Señor y que busco lo del Señor, ¿cómo me rinde aún lo poco que recibo? Y a veces tenemos tanto, pero estamos así. Como me decía un hermano, me dijo, hermano, yo me voy a casar con una muchacha cristiana, pero no me casé con ella. Le dije, ¿por qué? La muchacha no tenía ni 24 años, ya tenía casa y apartamento, pero estaba así de deudas. Trabajaba de domingo a domingo, no se reunía, ¿no? ¿Por qué? Porque su vida comenzó a girar en torno a eso. Entonces, como el muchacho sí quería reunirse, sí quería buscar del Señor, pues ella se le montaba encima. Tienes que trabajar más, tiene que esto más, tiene que... a esclavizar, como Faraón, poniendo a los hijos de Israel a hacer ladrillos. Y el Señor los llamaba a que salieran a adorar y Faraón les ponía más trabajo. Mire, cuando una persona ama más el trabajo, va a sentir con el tiempo como cada vez Faraón le pone más yugo sobre el trabajo. No que el trabajo sea malo, pero ¿en dónde está nuestro corazón, hermano? Y a veces hacemos tanto y al final de todo ese trabajo no tenemos nada. Pero, miren, hermanos, hay personas, yo tengo familiares con la mitad del cuerpo paralizado del estrés de su trabajo y su empresa no se lo pagó. Enfermos, porque el estrés hoy en día mata más que... ¿Por qué? Porque la gente atora en su afán, en sus preocupaciones, en sus deudas, no tiene tiempo para Dios. Cuando nosotros buscamos las cosas del Señor y ponemos al Señor como centro, Él nos da las añadiduras. Y las añadiduras vienen como una bendición, no como una maldición. Porque hay cosas que pueden venir y son un mal para nosotros. Hay cosas que son buenas, que Dios las hizo, pero cuando no están en la voluntad de Dios se vuelven un mal. Casarse es una bendición, si es de Dios. Porque no hay nada más terrible que tener una esposa que no sea idónea, o un esposo que no sea el hombre de Dios para tu vida. Algo que puede ser muy bueno para tu vida se puede convertir en un mal terrible, hermano, en un infierno. Hoy nosotros escuchamos un caso terrible de unos hermanos en un lugar, un mal matrimonio, hermano. Una muchacha sufriendo por un mal matrimonio. ¿Y quién quita un matrimonio? Si ni siquiera Dios permite que lo que Él unió se separe. A veces las personas toman malas decisiones porque quitan al Señor de su vida y el Señor los entrega a su corazón. Cuando tú amas lo que es del Señor y honras al Señor con las pequeñas cosas, tú vas a ver la bendición del Señor aún en las pequeñas decisiones de tu vida. Aun cuando no entiendes qué hacer, cuando tú honras al Señor, Él viene, Él te aconseja, Él te dice, ten cuidado con esto, vete por acá, esa persona no te conviene, este negocio no te conviene, guárdate, acelera, frena, vuélvete atrás, a la derecha, a la izquierda. Dios está dispuesto a ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida, si Él se vuelve el centro. Porque si nosotros seguimos nuestros ídolos, lo que nosotros amamos, eso va a ser nuestra caída. En este caso Israel, sus ídolos fueron sus propias casas, porque eso reemplazó a Dios, hermano. No es que es un pecado tener una casa artesonada, pero cuando Dios es el centro, hermano, hay bendición. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y edificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mira que 3 cosas le dice el Señor a los israelitas. Primero, subid al monte. Segundo, traed madera. Y tercero, reedificar la casa. Esos son principios de edificación en la iglesia. Nosotros queremos que la iglesia sea edificada, tenemos que subir al monte, tenemos que traer madera y tenemos que edificar la casa. Hoy vamos a hablar apenas de la primera. ¿Qué es subir al monte? Porque queremos colaborar y Dios nos despierta para colaborar. Pero ¿de qué manera vamos a colaborar? Primero que todos debemos subir al monte. Vamos a usar la figura de un hombre, Moisés, ahí en el libro de Éxodo.
Él trabajó bastante en la edificación del tabernáculo y es más, el ejemplo de él lo usa el Nuevo Testamento para mostrarnos la fidelidad de un hombre en la casa de Dios. Entonces vamos a leer Éxodo, creo que está en el capítulo 24, que es subir al monte. El monte en las Escrituras nos habla de un reino, aún de los reinos de Dios, del reino de Dios o aún de los reinos de esta tierra. Subir al monte nos habla subir a la voluntad de Dios, buscando el gobierno y la autoridad de Dios. Entonces mira que el Señor va a llamar a Moisés a subir al monte. Y mira lo que sucedió. Ahí vamos a leerlo en el verso, Éxodo 24, verso 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. La nube es una figura de la presencia de Dios. ¿Sí se acuerdan cuando ellos hicieron el tabernáculo? La Shekinah o la nube llenó el tabernáculo, ¿sí? Entonces la nube nos habla de la presencia de Dios. Dios no está en lo plano, Dios está en el monte. O sea, hay un esfuerzo. El hombre de Dios es llamado a la presencia de Dios, pero el hombre tiene que subir. Pero mira la experiencia que tuvo Moisés al subir al monte. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Entonces Moisés sube al monte, viene la nube, pero en los primeros 6 días Dios no le habla a Moisés. Hasta el 7º día Dios le habla a Moisés. Y eso es bastante interesante. Nosotros somos llamados a colaborar con el plan de Dios, el propósito de Dios, la iglesia de Dios en un lugar donde Dios nos ha puesto a vivir. Dios quiere hacer una obra en su iglesia en ese lugar. No es casualidad que yo viva en tal lugar, no es casualidad que yo viva en tal lugar. Dios pone las personas en un lugar determinado porque en ese lugar Dios quiere tener un testimonio. Entonces Él comienza a despertarnos. Entonces yo quiero comenzar a trabajar en lo que el Señor me ha dicho que es la iglesia. Entonces comienzo a orar, comienzo a buscar la presencia del Señor, pero me doy cuenta que el asunto no es tan fácil como a veces nosotros queremos. Hermano, uno a veces cree que para que los hermanos se despierten a edificar la iglesia, una buena predicación los va a despertar. O tú les regalas el libro La Iglesia Normal de Watchman Nee, y tú crees que con eso ya la iglesia va a trabajar en pos de lo que es verdadero. Pero las cosas de Dios nunca han sido fáciles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo lo que Dios quiere e intento hacerlo en la práctica, me voy a dar cuenta que yo no soy suficiente, que mis fuerzas no son suficientes, que así le eche ánimo no es suficiente. Entonces, Dios sabe que nosotros somos personas generalmente muy ansiosas, que queremos las cosas rápido, instantáneamente, que yo llegue a un lugar y la iglesia sea algo precioso, y eso generalmente nunca pasa. Entonces Dios va a purificar el corazón de Moisés y le va a mostrar que Moisés, antes de edificar, tiene que escuchar la voz de Dios, pero la voz se escucha hasta el 7º día. ¿Saben de qué nos habla el 7º día? Del día de reposo. Dios nunca le habla a una persona mientras esa persona esté en la angustia de su alma. Dios tiene que llevarnos a un estado de paz y de reposo para que podamos escucharlo, hermanos. Hasta el 7º Dios no nos habla. Es como un hermano decía, Dios no nos habla hasta que nosotros no nos callamos. Y a veces hasta en la oración, Señor esto, Señor esto, Señor esto, Señor esto. Y ese Señor esto y Señor esto hace que yo no pueda escuchar, hermanos. Entonces Dios debe llevarme a un reposo. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 4 y 5. La necesidad del reposo, de la quietud, de confiar en Dios es indispensable para poder trabajar en la edificación de la iglesia, hermano. Hebreos capítulo 5. Creo que está desde el 4. Dice 4 verso 1. Acuérdense, hermano, Dios trabajó 6 días y descansó en el 7º. Pero Moisés va a comenzar a trabajar en el 7º. Nosotros entramos en la creación en el 7º de Dios, o sea, en el reposo, cuando Dios había acabado todas las cosas. Eso es bien interesante, y más en la edificación de la iglesia. Esto es algo que uno se debe repetir a diario, hermano.
más los que tenemos interés en que el Señor haga algo. ¿Por qué? Porque definitivamente la situación de la iglesia es algo angustiante. No hay nada más terrible ver la superficialidad de los hermanos, la dureza de los hermanos, la tibieza de los hermanos y el corazón tan apático que tienen hacia la obra de Dios. Eso destruye y angustia constantemente nuestro corazón. Entonces, si nosotros nos enfocamos en lo que ven nuestros ojos, nunca vamos a poder trabajar en el trabajo de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar a todas horas siendo guiados por lo que nuestra alma percibe. Y Dios quiere que la base de nuestro servicio sea el descanso y el reposo en Él. Vamos a leerlo, hermanos. Dice Hebreos 4: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está usando la figura de Israel. ¿Qué era la figura de Israel? Ustedes van a entrar a poseer la tierra prometida. Pero ellos en su corazón no creyeron, hermano. Miren, hermanos, Cristo un día dijo: yo edificaré mi iglesia. Y si nosotros vamos a trabajar en la edificación de la iglesia, debemos tener certeza que no es un trabajo nuestro, sino es el cumplimiento de lo que Cristo dijo que iba a hacer. Él lo prometió, Él lo va a hacer. Porque definitivamente es que es su iglesia, yo solo estoy colaborando. El mayor interesado, ¿quién es? Él mismo. No soy yo, por más que yo tenga todo el deseo, el mayor interesado es el esposo. Y si Él dijo que Él lo iba a hacer, debemos trabajar, claro, pero creyendo lo que Él dijo que iba a hacer. Creyendo en su promesa. Y mira lo que dice: aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Esto es muy tremendo, hermano. Imagínese a Juan encarcelado en la isla de Patmos. Las iglesias que él está visitando llenas de falsos apóstoles, llenas de pecados, llenas de cosas. Y Juan en Apocalipsis, ahí en el día del Señor orando, y el Señor le dice: Juan, quiero que veas una cosa. Y Juan voltea a mirar al final de su libro y dice: ¿qué ves, Juan? Veo una ciudad de oro, preciosa. Y le dice el ángel: ¿saben qué es eso? ¿Sabes qué es eso, Juan? Eso es la Nueva Jerusalén. ¿Sabes qué es la Nueva Jerusalén? Es mi esposa. Juan, tú ves una ruina y menosprecias tal vez lo que estás viendo, pero yo te quiero mostrar lo que va a llegar a ser mi esposa. Mírala. Mira, esa es la promesa, para allá vamos. En el camino van a haber muchas cosas terribles, hermano, pero para allá vamos. Y nosotros vamos a trabajar teniendo la certeza y la confianza de que el que lo dijo, lo va a hacer. Como ayer hablábamos, hermano, la voluntad de Dios es como un transatlántico que ha determinado llegar a tal lugar. Que en el camino haya mares, dificultades, sí, pero el barco va a llegar a donde se lo propuso, porque ¿quién puede detener lo que Dios ha planeado hacer, hermanos? Mi dureza, la tibieza del hermanito, la superficialidad del otro, el pecado del otro. No, hermano, lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. ¿Con nosotros o contra nosotros? Como dijo un día un fariseo: si esto es de Dios, nadie lo detiene. Miren, hermano, hemos tenido emperadores en la historia de la iglesia cristiana que se han levantado a matar a los cristianos. Y mataban uno y se convertía en 10. En China le cerraron todos los templos. Y usted verá cómo la iglesia comenzó a multiplicarse en las casas. Porque lo que es de Cristo permanece. Y yo, si voy a entrar a trabajar, yo debo saber que debo entrar al séptimo día, cuando ya hay reposo. Lo que estamos leyendo, ¿no? Yo debo reposar, mira lo que dice: antes las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo,
Pero en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por eso decíamos que el séptimo día es el día de reposo. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué le está diciendo el Señor a sus siervos? Así como Moisés, entren al reposo, confíen, descansen. Para mí esto ha sido un alivio, hermano. ¿Por qué? Porque uno, Señor, que lleguen hermanos, Señor, que los que están maduren, Señor, Señor, Señor. Cuando nos damos cuenta con el tiempo que no es obra de nosotros, hermano. Cada hermano que llega es porque Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y el crecimiento lo da Dios. Eso nos lleva no a no trabajar, hermano. Pero nuestro trabajo tiene como base el reposo y la confianza en Dios. Y generalmente tenemos la tendencia a perder ese reposo. Y antes de seguir trabajando debemos volver al reposo. Señor, dame paz, dame tranquilidad, dame la confianza y la certeza que yo estoy siguiendo a un Dios vivo, eterno, poderoso, omnisciente, omnipotente, inmutable. Y bajo esa convicción yo poder caminar diariamente según lo que tú quieres mostrarme, Señor. Yo estoy dispuesto a morir, pero que mi muerte no sea en vano, sino aún en la confianza de que tú vas a usar eso para tu gloria y tu honra. Entrando al séptimo, hermano, ¿sí? Eso debemos, y es difícil, hermano, porque nosotros somos muy ansiosos. Nosotros somos personas que siéntese acá y ya le traen y uno está parado ahí. Pero ¿cómo ayudo? Porque nosotros siempre de alguna manera queremos ayudar a Dios. Pero el hombre se vuelve útil y va a escuchar la voz de Dios cuando él se sienta. Como María, que se miraba a Marta y, ay, Señor, ¿no tienes cuidado de que Marta me ve haciendo todo esto y no me ayuda? Y el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Así somos nosotros, afanados y turbados. María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Sentar y estar dispuesto a escuchar al Señor. Cuando yo estoy dispuesto a escuchar al Señor, el Señor tiene tantas cosas para enseñarme, hermano. Y eso nadie me lo va a quitar. Entonces le dijo el Señor a Marta, déjala. Ha escogido la mejor parte. A veces debemos aprender a estar en la mejor parte. A aprender a escuchar, hermanos. Terminemos el pasaje y volvemos allá. Y dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo en el 8, no hablaría después de otro. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. A veces debemos descansar, hermano. Yo me acuerdo que cuando recién me convertí, tenía tantos deseos de servirle al Señor. Y repartí folletos. Oye, hermano. Por los buses, por la calle, yo quería que la iglesia se llenara. Y el Señor fue misericordioso porque de los 10,000 folletos que repartí, solo una persona llegó a reunirse con nosotros, mi esposa. El Señor fue bueno, hermano. No fue en vano, el Señor fue bueno. Pero miren, hermanos, cuando yo me di cuenta que no era yo el que traía a las personas, sino el Señor, yo descansé. Ya, Señor, si tú me quieres que haga algo, yo lo voy a hacer, pero no quiero estar en ese activismo, sino tener la sobriedad para seguir y oír tu voz. Eso hace parte de la edificación, hermanos. Entrar al séptimo. Es importante. Volvamos a Moisés. Que el Señor nos permita reposar de nuestras obras y confiar en que Él, lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer, hermanos. Éxodo 24. Y dice, estamos en el verso 17.
En el 16 dice, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y ahora en el 18, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ay, este número también es interesante, hermano. Yo entro al reposo, pero cuando Dios ve que ya estoy tranquilo, que ya estoy quieto, ahora viene la prueba. Los 40 días siempre hablan de la prueba. Vamos a leer un pasaje ahí en Segunda de Reyes, creo que está el camino de Elías. Creo que está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Hay muchos pasajes. Segunda de Reyes. No, creo que está en Primera, perdón. Sí, está en Primera de Reyes, capítulo 19. El 40 siempre en la Biblia habla de prueba. Siempre. Como el Señor ayunó 40 días. Miren, hermanos, si Cristo no hubiera pasado por esos 40 días en el desierto, no hubiera estado preparado para el ministerio. Dios quiere que sirvamos, sí, amén. Pero antes de que le sirvamos, bueno, primero nos lleva a una posición de donde lo podamos escuchar de reposo. Inmediatamente comenzamos a oír su voz, Él va a probar lo que nos está hablando. Si pasamos la prueba, estamos preparados para servirle. Pero muchos, miren, Israel duró 40 años en el desierto y quedó postrado ahí. O sea, 40 años de prueba, pero no todos pasan los 40 años, hermano. Pero los que pasan están capacitados para edificar, porque han sido probados y pasados. Hay muchos ejemplos. Digamos, cuando necesitan esos diamantes para los taladros, para taladrar el piso, ¿sí? Para excavar, antes de usar el taladro lo tienen que probar. Y la pieza que van a usar la tienen que pasar por ciertos procesos para que cuando ella vaya a ser usada, no se rompa. Así nosotros, hermano. Antes de que Dios llegue a hacer algo con nosotros, primero necesita probarnos a ver si el material es valioso y va a resistir la prueba. Los 40 días nos hablan de eso. Si vamos a quedar en la prueba dando vueltas o si vamos a pasar listos para hacer lo que el Señor quiere con nosotros. Vamos a leerlo ahí con Elías. Dice ahí en el verso 4, Primera de Reyes 19. Vamos a leerlo desde el 6, desde el 5 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías estaba huyendo de una mujer y en su huida quedó postrado en el desierto. Entonces le miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Esto es bien tremendo, hermano. Tú vas a participar en la edificación de la casa, muy bien. Come, aliméntate, llénate de la palabra, porque el camino es largo. Miren, hermanos, si nosotros queremos algo precioso en medio nuestro, nunca las cosas preciosas se dan de la noche a la mañana. Nunca, hermano. Es como yo le decía a un joven: mira, si tú consigues una mujer, si es una mujer valiosa, no va a ser tan fácil, porque nunca lo barato, nunca lo bueno, lo precioso es rápido. ¿Sí me hago entender, hermano? Las cosas valiosas cuestan, y cuestan a veces tiempo. Uno no puede pretender que Dios haga algo verdadero de la noche a la mañana. Es más, si tú miras la historia del pueblo de Dios, Dios no tiene afán, hermano. ¿Saben cómo describe la Biblia a nuestro Dios? El Dios de toda paciencia. Dios es el Dios de toda paciencia. O sea, Dios no tiene afán, hermano. ¿Por qué?
Porque nosotros vivimos en un mundo donde todo es rápido. Vamos a comer algo, comidas rápidas, que te lo ven así a los 5 minutos. Uno quiere todo rápido, pero las cosas de Dios no son así. Y muchos hermanos fracasan en ese problema. Porque como Dios no hace las cosas tan rápido como ellos quieren, entonces se apartan, se amargan, se escandalizan. Pero el camino, hermano, es largo. 40 días y 40 noches. Pero para uno poder estar en pie en todo ese tiempo necesita estar bien alimentado. Y dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida. Ay, esto es precioso, hermano. La comida que Cristo nos da cuando estamos en su reposo nos sostiene en medio de las largas jornadas que tenemos que afrontar, hermano. De verdad, hermano, yo le decía a los jóvenes una vez, todo el tiempo que usted pueda aprovechar para leer la palabra, para escuchar prédicas, para leer literatura cristiana, no es tiempo perdido. Cuando usted esté en la prueba, cuando usted esté en la dificultad, cuando usted esté en el desierto, ese va a ser el alimento que usted va a tener. Nosotros debemos ser como camellos, porque vamos para el desierto, hermano. Vamos para el desierto. La vida cristiana es atravesar un desierto hacia la tierra prometida. Y el camello tiene un estómago que acumula mucha agua, hermano. Cosa que en el desierto, en la segunda necesidad, miren, hermano, nosotros necesitamos llenarnos así de la palabra para que cuando pasemos por el desierto tengamos de dónde cogernos. Que tengamos algo, como dice ahí la misma epístola a los Hebreos, que podamos anclar nuestra alma a la palabra y no hundirnos en el mar de tormento que está delante de nosotros. El Señor nos ayude a llenarnos, a levantarnos, porque a veces estamos dormidos viendo televisión, dormidos en Facebook, dormidos perdiendo el tiempo en cualquier cantidad de vanidades y no tenemos tiempo para la palabra. Entonces cuando viene la prueba estamos flacos y secos. Parecemos la visión de Faraón, unas vacas flacas. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos de la palabra, no leemos, no estudiamos, no nos consagramos. Entonces, ¿cómo Dios puede hacer algo con nosotros? Pero levántate y come, porque largo es el camino que yo tengo para ti, dice el Señor. Y dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Eso es lo que significaba ahí en Ageo, subir la montaña. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Estos días vamos a seguir, amén, hermanos. Pero el Señor nos ayude, porque estos son principios que están en la Biblia, pero que realmente debemos experimentar como colaboradores del Señor. ¿Para qué? Para que en algún momento el Hijo de Dios pueda tener sus bodas, su esposa, y pueda casarse. Ese es el reino de Dios y por eso estamos trabajando. Confiamos en el Señor que nuestro trabajo, hermano, no es en vano. Señor nos ayude. Vamos a orar para terminar, hermanos. Amén. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, por permitirnos tener este tiempo en este lugar, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice la palabra que se ha hablado, Señor. Recuérdanosla, úsala, Señor, para edificación nuestra, para edificación de tus hijos, Señor. Tú conoces que como hijos tuyos, como siervos tuyos, estas cosas las necesitamos aprender, Señor. Vivimos en un mundo tan contrario a ti y que se enfrenta en una guerra contra lo que tú quieres hacer, Señor. Ayúdanos a prepararnos para ser soldados tuyos, fieles, buenos administradores de tu gracia, Señor. Danos poder, danos fuerza, danos sabiduría, danos tu reposo, Señor. Concédenos llenarnos de ti para poder caminar el desierto que tú tienes para nosotros, Señor. Oramos no solo por nosotros, oramos por los nuestros, oramos por nuestras esposas, Señor, por nuestros hijos, para que tú hagas la obra en ellos, Señor. Oramos por los hermanos que tú nos has puesto
con los que nos has puesto a vivir en un lugar para que tú les pongas el mismo sentir. Tú dices que si uno solo se cae no tiene quien lo levante, pero si fueran 2 o 3, Señor, el cordón no se rompe fácilmente, Señor. Levanta personas en este lugar que tengan la carga por tu iglesia, Señor, que quieran trabajar, que quieran cooperar, que quieran amarte y sacrificarte por tu causa, Señor. Eso solo lo hace tu Espíritu, por eso rogamos que tú traigas a aquellos que tú has apartado para esta obra, Señor. Y a los que están tú los afirmes, los fortalezcas, les des gracia y poder de lo alto, Señor. Ayúdalos, bendecimos esta casa que nos recibe, esta familia, Señor. Tu paz, tu gracia y tu bendición, tu reino sea sobre ellos, Señor. Oramos por esta ciudad, bendícela, ten misericordia, Señor. Guarda, Señor, aquellos que tú has destinado para salvación. Reúne a los tuyos y levanta tu iglesia en este lugar, un candelero de oro puro para que alumbre, Señor, a todos los que están en la casa, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Ordena lo que debemos compartir, lo que vamos a hacer estos días, Señor, según tu voluntad, para tu gloria, Señor, y para tu honra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Y adorar a ti, poder.